8. Audioclase. Los primeros invitados del programa de hoy son el catedrático de Derecho Romano Federico Fernández de Buján y la profesora titular Ana Mohino. En los próximos minutos van a plantear y resolver un interesante caso guía de contrato consensual de compraventa titulado El edil arbitrario, que estudia alguna de las instituciones más destacadas de los contratos. Y una vez resuelto el caso, el catedrático Fernández de Buján dará algunas indicaciones en relación a la asignatura optativa dedicada al estudio del sistema contractual romano. Les dejamos con el profesor Fernández de Buján. Muy buenos días. Empezamos la explicación de una parte del programa de la asignatura que tiene una importancia capital. Tal, que viene de cabeza, significa principal o importante. Es una parte que lleva por rúbrica general obligaciones y contratos. Después de haber visto el sujeto del derecho, la persona, en sus distintas manifestaciones del estado de la libertad, de la ciudadanía y de la familia, status libertatis civitatis y familia, que es el sujeto del derecho, se estudia el objeto del derecho y los derechos de los que una persona puede tener, no solo el derecho de propiedad, sino derechos reales en cosa ajena. Y después se estudia también las relaciones jurídicas entre personas en relación con cosas, que son las obligaciones y los contratos. Hay una parte general, que es la teoría general de la obligación, y hay una parte especial que es la teoría general del contrato y después los contratos en particular. Yo creo que lo primero que podríamos explicar es el concepto de la propia obligación. ¿Qué es una obligación? Un vínculo entre dos personas, un vínculo jurídico entre dos personas por el que una de ellas se obliga a realizar una determinada prestación en favor de otra. Es un vínculo jurídico, como dice la profesora Mohino, por la cual una se constriñe o se queda compelido a realizar una prestación. Una prestación puede ser de dar a hacer o de no hacer. Había en Roma también algún otro contenido que no ha pasado a nuestro derecho vigente. Bueno, pues también se podría decir el concepto de contrato, que es acuerdo de obligaciones, dicho en términos de dogmática moderno, generador de obligaciones. Entonces, dentro de los contratos hay distintas categorías. Hoy la dogmática moderna habla de reales y contractuales. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambos? Los contratos consensuales son aquellos en los que las obligaciones surgen o se perfeccionan por el acuerdo de las partes. Los contratos reales son aquellos en los que se perfeccionan por la entrega de una cosa. Además del acuerdo es necesaria la entrega del objeto. La entrega de la cosa, que es la datio rei. Lo que ocurre es que esta clasificación, que es romanista y que también es civilista y por lo tanto forma parte de la dogmática del derecho privado, no es propiamente romana, porque los juristas romanos no distinguieron entre contratos reales y contratos consensuales, ya que de las 4 variantes de lo que hoy la doctrina civilista llama contratos reales, los romanos a las 3 les denominaron préstamos, que eran el préstamo de uso, el préstamo de consumo y el préstamo en función de garantía. El préstamo de uso se llama comodato. El préstamo de consumo se llama mutuo y el préstamo en función de garantía se denomina prenda. Ustedes irán estudiando cada una de estas 3 variantes. El préstamo en función de uso. Yo presto un libro. El préstamo en función de consumo. Presto 100 euros. En el mundo romano, 100 sestercios o 100 denarios, con la obligación que tiene quien recibe el préstamo, que se llama mutuario, de devolver lo mismo en el plazo y condiciones establecidas. Y el préstamo en función de garantía son cómo funcionan los montes de piedad. ¿Qué se presta? Se presta un determinado bien para obtener una determinada cantidad de dinero. Para obtener una determinada cantidad de dinero se entrega el bien en concepto de garantía. El que recibe no recibe ni para que use ni para que consuma, sino para que retenga hasta que la persona que ha pedido esa cantidad de dinero, por lo tanto siempre la garantía es accesorio a un préstamo principal que es el mutuo, devuelva la cantidad prestada. Me da usted en préstamo 100 ¿y qué me ofrece usted en garantía? Pues le ofrezco este reloj, le ofrezco esta pluma, le ofrezco este cuadro. Funcionan así los llamados antiguamente monte de piedad. Hoy pues las entidades bancarias para préstamos pequeños funcionan con la garantía de la prenda. Después vendrá la prenda espiritualizada, que es la hipoteca, que no exige desplazamiento. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, nos vamos a centrar en contratos consensuales y vamos a hacer un caso de compraventa, que es el caso guía. Ya saben ustedes que solo los casos guía son objeto de examen, que se titula el edil arbitrario. El caso es de Paulo y dice: Ticio vendió unas camas a Cayo y convino que se le entregaría en su domicilio. No encontrándole, dejó las camas a las puertas de la casa de Cayo.
El edil mandó destruir las camas compradas que habían sido colocadas en la vía pública. Se pregunta quién sufrirá la pérdida de las camas y qué acción ejercitará contra el edil. Bueno, ya saben ustedes que el departamento y el profesorado, el equipo docente, recomienda que lean despacio el caso. Entonces, que vayan analizando palabra por palabra no solo las personas que intervienen, sino las relaciones jurídicas que pueden derivar del supuesto de hecho, porque es un supuesto fáctico. Ciertamente este caso es un caso real que sucedió en la realidad, en el mundo romano, y que un jurista respondió y dio una solución que era la más justa que creía en el caso concreto. Entonces aquí las dos partes intervinientes son Ticio y Cayo, Ticio vendedor, Cayo comprador. El objeto de la compraventa son unas camas. Unas camas, y entonces en el contrato de compraventa se entrega un bien a cambio de una determinada cantidad de dinero. Siempre necesariamente dinero. Siempre necesariamente dinero, es decir, un precio como dinero, porque precio significa contravalor. Precio viene de pretium e implica la idea de contravalor. Es lo que se entrega a cambio de lo que se recibe, el contravalor. Y la diferencia entre permuta y compraventa es que permuta es cosa por cosa, en cambio, compraventa es cosa por precio, precio en dinero. En el Código Civil, que ustedes estudiarán, de derecho de obligaciones de contrato, dicen dinero signo que le represente, porque se puede pagar con un signo que represente dinero, pero en el mundo romano es dinero, los denarios o los estercios, la moneda de curso legal. Entonces, ¿cuándo se perfecciona este contrato? En el momento en el que acuerdan lo que se compra y el precio que se va a pagar. Probablemente en la misma tienda de Ticio donde le vendió las camas a Cayo, es el momento de perfección del contrato. Es el momento de la perfección. Perfección significa que el contrato queda absolutamente cerrado y por lo tanto genera y produce eficacia o efectos jurídicos, y los efectos jurídicos son las obligaciones que derivan para las dos partes, porque el contrato de compraventa es un contrato de consensual y además, como genera obligaciones para las dos partes, bilateral perfecto. Bilateral perfecto. Los bilaterales perfectos significa que las dos partes quedan obligadas recíprocamente una respecto de la otra, y además estas dos obligaciones tienen un vínculo que se denomina con un término griego. Sinalagmático. Sinalagma significa que una de las prestaciones trae causa de la otra. Si yo entrego las camas es porque me pagan un precio, si el otro paga un precio es porque le entregan las camas. Entonces, no obstante quedar perfecto el contrato en el momento de la celebración del acuerdo, hay otro momento, que es el momento de la ejecución del contrato. ¿Cuándo se ejecuta el contrato? En el momento en el que el vendedor entregue las camas al comprador y el comprador pague el precio al vendedor. Momento que no coincide siempre con la perfección. No coincide siempre con la perfección. En este caso no se dice nada acerca de que si Cayo ha pagado por adelantado. Normalmente puede haber pagado por adelantado. Nosotros vamos a una tienda, compramos un electrodoméstico que es difícil de transportar, salvo que sea pequeño, a casa, y entonces pagamos el electrodoméstico y nos dicen que dentro de 2 días nos lo entregarán a domicilio, un frigorífico o un lavavajillas. Esto son unas camas en donde se compran y se entregan. Probablemente Cayo haya cumplido con su obligación de pago de precio, pero en cambio Ticio quede obligado en un momento posterior. Y dice que se las entregaría en su domicilio, en el domicilio del comprador. ¿Y qué ocurrió en el supuesto de hecho? Pues que el día de la entrega, Cayo no se encontraba en su domicilio. Habría que determinar si en la fecha de entrega por parte del vendedor era la pactada con Cayo o era otra distinta para determinar la responsabilidad del vendedor. Tienen que ustedes también echarle un poco de imaginación al supuesto de hecho, que es muy conciso, porque dice no encontrándole dejó las camas a la puerta de Cayo. El no encontrándole, en ese momento, por esa frase, no se puede deducir si la responsabilidad de no encontrarles de Cayo de Ticio, porque si Ticio fue en un momento distinto del pactado, Cayo no tenía obligación de estar en casa, mientras que si Ticio va en el momento, día y hora acordada para la entrega, Cayo tenía que estar en casa. Lo cierto es que dice que no le encontró. Y entonces, ¿cuál fue la conducta expeditiva de Ticio? Ticio, un empleado de Ticio que lleva las camas a casa. Dejar las camas a la puerta de la casa de Cayo. Deja las camas a la puerta de la casa. Dejar las camas a la puerta de la casa y por eso después interviene un magistrado de la República Romana, que es un edil, pues significa que las deja en la vía pública, o sea, que no es que deje las camas dentro del portal, ¿no? que sería una ínsula, que se llaman ínsulas a los edificios de casas por pisos, como existen hoy, sino que las dejas a la puerta, lo cual significa de que entorpecería el tráfico. Como consecuencia de lo cual, al entorpecer el tráfico, o por lo menos por razones estéticas, un edil, ¿qué es un edil? Un magistrado que interviene en las cosas referentes a la ciudad en Roma.
¿A quiénes se les llama ediles hoy? A los concejales. A los concejales. El edil, por excelencia, es el alcalde, que es un concejal elegido entre los concejales y con la condición de alcalde de un municipio. Entonces, los ediles tienen el gobierno doméstico de la ciudad de Roma. Y dice que mandó destruir las camas que habían sido colocadas, ahí lo dice, en la vía pública. Bueno, pues el edil considera o que por razones de entorpecimiento, Roma llegó a tener 1 millón de habitantes y tenía un tráfico durante el día importante de carros y personas que atravesaban, o por razones estéticas no resultaba decoroso dejar las camas en la vía pública, los destruye. Explicadas un poco las instituciones, que hay una compraventa, puede haber mora o no. ¿Qué es la mora? Es el retraso en el cumplimiento de una obligación. Lo que significa que no sabemos muy bien del caso, no se deduce, cabe hablar de las posibilidades de que hubiera mora por parte de Ticio, en el supuesto de que Ticio entregase efectivamente las camas, o pretendiese entregarlas, que no las entregó, en un momento posterior al pactado. Entonces se hablaría de una mora en toris. Venditoris, pero la mora del deudor, porque a pesar de que comprador y vendedor parece que uno es deudor y otro es acreedor, los dos son deudores y los dos son acreedores. En este caso, la mora es debitoris porque el que debe la obligación de entrega es Ticio. Entonces, ciertamente es un contrato de compraventa perfecto y también hay una institución que es el periculum, que es el riesgo de la cosa vendida. ¿Cuál es la regla general del periculum? En el contrato de compraventa, el riesgo de pérdida de la cosa por fuerza mayor corresponde al comprador, lo que no ocurriría en este caso porque no se han perdido o no se han destruido las camas por causa de fuerza mayor, sino por la actuación del propio edil. Todo depende. Para resolver el caso habrá que determinar si la culpa fue del vendedor o del comprador para determinar la responsabilidad. Claro, ya les decía que no está claro en el supuesto de hecho y ustedes pueden barajar las dos posibilidades si hubo retraso o no, si hubo culpa o no en la entrega de las camas. En todo caso, lo cierto es que las camas se destruyen. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se pueden ejercitar en este caso? Se podrá ejercitar la acción empty del comprador contra el vendedor si no hubiera llegado a obtener las camas porque éstas se hubiesen destruido, y con esta acción obtendría la devolución del precio si ya lo hubiese pagado y la indemnización de daños y perjuicios. La acción venditi es la acción que tendría el vendedor en el supuesto que el comprador no le hubiera pagado el precio, aun habiendo sufrido la pérdida de las camas, si la pérdida de las camas se hubiese producido por culpa del comprador. Es decir, si el vendedor llega a la casa de Cayo el día pactado y Cayo no está, él cumple. Y, bueno, sería discutible, pero parece que él cumple. Y ha dejado las camas ahí, él puede exigir el cobro, porque él ha cumplido con su obligación. Si las camas se han destruido, hay una posibilidad de que la persona que las tendría que haber recibido y no las ha recibido por no encontrarse en el domicilio, repercuta la responsabilidad de la destrucción de las camas contra el edil o no. Ese sería un supuesto. ¿Cuándo el edil incurre en responsabilidad por la destrucción de las camas? En el caso de que no actuase. Cuando hubiese actuado arbitrariamente, si no hubiese actuado como debía haber actuado, por dejarlas en la vía pública. Los ediles tienen potestas y por lo tanto pueden ejercer los actos derivados de su potestas, del ejercicio propio de sus cargos, siempre y cuando lo hagan rectamente. El caso se titula el edil arbitrario. El título que le pone el profesor García Garrido es el edil arbitrario. Arbitrario es contrario a derecho, o por lo menos contrario a las reglas de la rectitud, de la actuación recta, como consecuencia de lo cual parece que no es demasiado procedente la destrucción de las camas por parte del edil, en el caso de que sea arbitrario. En ese supuesto, la persona que soporta la pérdida, sea vendedor, sea comprador, tiene una acción. Que es la acción de la ley Aquilia contra el edil para que le indemnice o le resarza por los daños que la pérdida de las camas le hubiese ocasionado. La acción de la ley Aquilia es por el daño causado. Conocen ustedes la acción de la ley Aquilia, que es siempre por el daño causado. Y entonces ahora mismo ya las respuestas que se dan. La respuesta de Paulo dice: si hubiesen sido entregadas al comprador o dependió de éste el no haberse realizado la entrega, parece bien que el riesgo lo soporte el comprador. Pero si aquellas camas no hubiesen sido entregadas ni el comprador hubiese incurrido en mora respecto a su entrega, el riesgo será del vendedor. Muy bien, pues hecho este caso, en los 2 o 3 minutos que nos concede amablemente nuestras compañeras de la radio,
dedicamos a hacer una brevísima presentación de la asignatura cuatrimestral que se denomina Sistema Contractual Romano. Los que se hayan matriculado en esta asignatura, que es de segundo cuatrimestre, pueden simultanear los estudios de Sistema Contractual Romano con el Derecho Romano que están estudiando como asignatura troncal, porque los contenidos de obligaciones y contratos, pero mucho más ampliados, bueno, mucho no, pero bastante ampliados, se estudian en la asignatura de Sistema Contractual Romano, lo que significa que todo lo que estudien de Teoría General de la Obligación, de contratos y de solo contratos, se entiende compraventa, arrendamiento, mandato, sociedad, depósito y fiducia. Son 6 figuras que se entiende como contratos, porque como les hemos dicho al principio de la exposición, lo que hoy los civilistas denominan contratos reales, en el mundo romano se solía hablar de préstamos. El único contrato real que los civilistas denominan contrato real, que los romanos llaman contrato, es el depósito, porque en el depósito sí que se perfecciona también con la entrega de la cosa depositada. Uno queda obligado a devolver lo que se le ha depositado una vez recibido el depósito, no va a quedar obligado a devolver lo que todavía no ha recibido. Entonces, la asignatura del Sistema Contractual Romano se reduce al estudio de las figuras o variantes contractuales que les he dicho: compraventa, arrendamiento, sociedad, mandato, depósito y fiducia, y se plantea con una parte teórica, 2 preguntas a elegir una y una parte práctica. Con 2 casos prácticos de los que se señalan en el libro, elegir uno. El libro es Sistema Contractual Romano, es de la editorial Dickinson, el autor es Federico Fernández de Buján, y siempre se les pone 2 preguntas a elegir una y 2 casos de los que están en el libro. Siempre hay 2 casos por contrato a elegir uno. Así que nada más, que tengan ustedes un buen cuatrimestre y un buen final de curso. Y muchas gracias por atender estas emisiones de radio que nosotros consideramos y valoramos tanto en nuestra actividad.